Lo que vamos a hacer es tomar los primeros minutos, 10 minutos menos, de la clase para que... bueno, si están acá es porque recibieron el mail, ¿verdad? Con la convocatoria. O se difundió el link. ¿Cómo? O se difundió el link por los grupos. Díganme cómo fue. Se difundió el link, recibieron el mail. Es importante saber eso si reciben el mail. Yo recibí el mail. Bien. ¿Pudieron ver el microprograma que dura 1 minuto y medio, Curitiba Paraíso? Sí, lo vi. Recién antes de entrarlo. Sí, lo vi. Genial. Lo que vamos a hacer es tomar los primeros 5 minutos de la clase, vamos a tomarlos para aquellas personas que no hayan podido ver el corto, que vayan y lo vean. ¿Mm? Por eso Mari va a poner no sé si ya lo pusiste, Mario, lo vas a poner, el link al... No sé, lo voy a seguir repitiendo porque como están mandando los nombres va a quedar Va a muy quedar arriba, claro, sí. pero lo voy a volver Buenísimo. a pasar. Sí, ahí te veo, ¿cómo andas, querido? Una consulta, Sí, Susana. lo que está diciendo de ahora para ver es el microprograma, ¿no? El microprograma que se llama Curuzú Paraíso, que dura 1 minuto 30, minuto 29. Claro. Gracias. Así que en 5 minutos arrancamos la clase, ¿sí? Son 12:10. Vemos si estén... Dale. A Paraíso. Gracias. Hola, profe, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Mira, estoy medio complicada porque me perdí con el tema de inscribirnos a aulas web. No sé si todavía hay que hacerlo o si ya lo había que hacer o estoy medio perdida con eso. Bien, te explico. Vieron que la semana pasada empezaron los prácticos. Ustedes se buscaron en las listas que subimos al blog, que confeccionamos de acuerdo a los requerimientos que ustedes plantearon en el formulario de inscripción. Y la semana pasada entonces empezaron las 6 comisiones de prácticos. En esta semana les empezamos a mandar los mails a través de las comisiones de prácticos para que vayan inscribiéndose en el blog, en las aulas web, acorde al turno de cursada definitivo, ¿sí? Así que está abierta, ahora sí está abierta la inscripción a las aulas web. Todos y todas los estudiantes que hayan anteriormente, como les dije, se los dijimos por diferentes vías y en el último teórico lo charlamos, todos quienes se habían matriculado en aulas web anteriormente fueron borrados, ¿sí? Porque había una mezcolanza que ya explicamos varias veces. Así que la inscripción a las aulas web está corriendo a partir de ahora, ¿sí?
a partir del mail que les envían los compañeros docentes que están a cargo de las comisiones. Y no se cierra. ¿Sí? Es decir, la inscripción a las aulas web va a seguir hasta que estén todos los estudiantes que cursan inscriptos. ¿Sí? A ver si Profe, fui una claro. consulta. Oye, muchísimas gracias. Bueno, como ustedes sabrán, vamos charlando mientras están algunos viendo los videos, le comparten después la información. Como ustedes sabrán, ha habido, no sé si a ustedes les pasó, pero ha habido problemas con interrupciones o interferencias en algunas clases sincrónicas en diferentes materias de la facultad. Entonces, por tal motivo, además con agresiones, con violencia, ¿están al tanto ustedes de todo eso? No, Veo no, que no, Vi en otras algunos no. materias. Creo que nos lo comentaron. pero Lo mencionaron, pero no, algunos no estuvieron presentes cuando pasó y otros sí. Ah, o sea, algunos de ustedes lo han vivido y otros no. Bien. Por suerte sí. Entonces, Suerte a otros no. todos Pero como estamos preocupados, todos los docentes, la facultad hizo un aviso que ahora María lo va a compartir. Me parece, María, que te tengo que permitir, ¿no? A ver, Sí, a ver cómo hago. a ver. Te pongo como coorganizadora, Mari. A ver Bueno, si con eso la podés compartir, fíjate. Entonces seguramente ustedes esto lo han visto además en las comisiones de prácticos y lo han visto en otras materias. Es una medida de advertencia y de solidaridad, intentando que no pase más nada de eso, porque justamente estamos acá para estudiar y aprender y pasarla bien y divertirnos. Así que como acto de solidario y en repudio a esas intervenciones agresivas, vamos a compartir ese texto que ustedes saben. Además, nosotros cada vez que les mandamos el mail, yo no sé si está completo, pero siempre después de la clase hay algunos parámetros de seguridad para las clases sincrónicas, que hay un pequeño texto que ponemos que también lo hizo circular la facultad desde el año pasado, porque el año pasado también pasaba esto, que tiene que ver con que siempre tengan cuidado de no utilizar, no aceptar links es una recomendación, ¿no? No aceptar links que no sean de fuentes confiables, es decir, de fuentes, lo que serían fuentes oficiales, la cátedra, en función de quiénes pueden mandarle los links, y que no los compartan, no los hagan públicos por ninguna red y por ninguna vía, justamente para evitar estas instancias. Acá está el aviso, esta clase está siendo grabada, ustedes saben que nuestras clases las grabamos todas siempre como una cuestión de inclusión social, como una cuestión de incluir a aquellos estudiantes que no pueden estar presentes por diferentes razones, y para aquellos estudiantes que por ahí tienen problemas de conexión y, como bien hablamos la vez pasada, van a articular solidariamente con compañeros para que puedan acceder a los materiales. La vez pasada en la clase del turno noche, muchos compañeros pusieron a disposición sus teléfonos y sus maneras de ubicarlos para que justamente se contacten sus compañeros para que tengan dificultades técnicas, para que puedan compartirse los materiales de las clases. Entonces nosotros tenemos como política inclusiva, pero que en este caso sirve además como advertencia de resguardo para todos y todas, que grabamos las clases siempre para que todos puedan acceder a ellas, y acá dice, para disponer como contenido sincrónico entre las y los estudiantes y también como respaldo de seguridad en función de posibles intervenciones inapropiadas. Les recordamos que los links, enlaces correspondientes a las clases sincrónicas no pueden ser difundidos por otros medios que no sean los oficiales. Ante el incumplimiento de las medidas de convivencia en el entorno virtual, la Facultad de Artes se reserva el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes. Bueno, genial. ¿Alguna bien. observación, alguna pregunta, alguna cuestión? Bueno.
Bien. Entonces recuerden como que lo que hacemos es tener las cámaras prendidas para vernos las caritas, para tener la retroalimentación, y los micrófonos apagados para evitar justamente la retroalimentación acústica que genera acoples e interferencias y que para que ocupe menos ancho de banda también, salvo que ustedes necesiten hablar. Cuando ustedes quieren hablar o intervenir, que saben que nos pueden interrumpir en cualquier momento, prenden el micrófono y participan. Esa es la mecánica que ya conocemos, así que en todo caso sirve por si hay algún estudiante que se incorpora recientemente. Bueno, yo, si me ven un poco apagado, disculpen, pero les quiero comentar esto. Si me ven un poco apagado es porque se me murió un amigo del alma de COVID. Por eso lo que les dije en la clase pasada acerca de la pandemia está más vigente que nunca. Hay que extremar los cuidados. Un amigo de acá de La Plata murió por un virus que vino de Cava, por personas que lo vieron y que venían de Cava. Y fíjense qué paradójico, ¿no? Fue a través de pasarse, es lo que entiende la familia, de pasarse una cámara de fotos antigua, de mano en mano, entre diferentes personas, alguien que se había cuidado excelentemente, pero bueno, en un descuido puede suceder, a través de un familiar. Bueno, es increíble. Entonces, vamos a ponerle toda la pila a esta, y toda la energía. Les pido que me tengan paciencia a esta clase, que justamente, bueno, quiero dedicársela a ese amigo del alma, Marcelo Molina, que era un distinto, un ser maravilloso que justamente tiene que ver con el tema de hoy, que vamos a hablar del encuadre y las miradas, un tipo que miraba al mundo desde otro lugar, ¿no? Un historiador, escritor, poeta de la vida, docente, maestro, así que ahí vamos, nos encaminamos a hacer una hermosa clase. Bien. Primero que nada, ustedes ¿se acuerdan que tenían como tarea ver la película Elephant y leer el texto de Pascal Bonitzer, El campo ciego, y poder confrontarlos, pensarlos integralmente, en forma de choque, en la forma que ustedes pudieran y quisieran? ¿Pudieron hacer eso? Sí, sí. Bien, la gran mayoría pudo hacer eso. Sí. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. En esta clase igual vamos a ver si tenemos un rato que yo quiero charlar con ustedes acerca de la peli. Recuerden que esta clase, de todos modos, la idea de esta clase es estimularlos con una serie de materiales que vamos a ver, además del Curso Paraíso que ustedes vieron, y vamos a tratar de también charlar de Bonitzer y de Elephant con ustedes. Si no llegáramos a charlarlo, lo vamos a charlar la próxima. De todos modos, recuerden que esta clase es también una clase mixta como las clases que venimos teniendo hasta ahora. Hay una parte que es esta clase sincrónica y dialogada que vamos a tener ahora, y por otro lado, cuando terminan de esta clase a las 2 de la tarde, van al blog y van a encontrarse con una clase grabada, ¿sí? Que justamente lo que van a ver allí es, además van a encontrar algunas, nosotros ponemos una serie de tríadas siempre de películas que las van a encontrar allí, y frases disparadoras, que vamos a tener algunas acá también, que siempre comentan o se vinculan con la problemática y con la temática que estamos abordando en cada clase. La idea es que en esa clase grabada tienen un análisis pormenorizado de una secuencia de Elephant, ¿sí? Así que es una clase muy importante esta que vamos a desarrollar en estos dos módulos, el sincrónico y la clase grabada. Van a ver, la mejor manera de aprender cine es filmando, pensando sobre lo que se filma, rediscutiendo, volver a filmar y participar de estudios de textos, estudios de películas y análisis profundos y minuciosos de cada película.
Ustedes tienen la posibilidad con las redes sociales y con los dispositivos digitales de acceder a diversas películas de manera mucho más sencilla que otras generaciones. Por ejemplo, Leonardo Fabio, tal vez el más grande director de cine de la Argentina, cuenta en sus libros, en sus reportajes, en sus experiencias, que él, imaginen que su primer corto y su primer peli la hizo en los años 60, lo que hacía era ir a ver, él contaba, por ejemplo, que un condenado a muerte se escapa, una película de Robert Bresson, la vio decenas de veces hasta que la memorizó plano a plano, corte a corte, porque no tenía la posibilidad como tenemos nosotros de tener una peli grabada e ir para atrás, para adelante, volver a verla cuantas veces necesitemos. Entonces, para poder aprender lenguajes del cine, modos de hacer, sensibilidades, modos constructivos, él decía así, iba todas las veces que podía hasta que memorizaba, hasta que tenía grabada en su memoria la película. Y así que lo que hacemos nosotros es analizar plano a plano, minuciosamente y desde diferentes aristas, diferentes fragmentos de films que sabemos que a veces son un poco, hasta tener la gimnasia, ¿no? De hacer eso, a veces es un poco engorroso, pero siempre es divertido, y porque en realidad van a ir descubriendo que a través de esos análisis se aprende profundamente, porque la idea es ver, nosotros accedemos, ya lo hemos charlado, a películas que están cerradas, que están terminadas, y lo que nosotros necesitamos ver es cómo están hechas esas películas, despiezarlas, desarmarlas, entonces analizarlas en función de la luz, analizarlas en función del sonido, analizarlas en función de los tamaños de plano, analizarlas en función del ritmo, analizarlas en función de la construcción espacial, analizarlas en función de diversos modos del montaje, para poder descubrir por qué las películas nos generan lo que nos generan, ¿no? Todo lo que nosotros sentimos a nivel emocional, a nivel intelectual, y lo que nos hace pensar una película, deviene de cómo está hecha esa película. Siempre. Entonces, como acá aprendemos a hacer películas, lo que hacemos es despiezar esos juguetes para tratar de comprender cómo está hecha. Eso es importante que ustedes lo hagan. Cada vez que ven una película y que les encanta una secuencia o que odian una secuencia, las mejores películas por lo general no nos dejan indiferentes. O nos llenan de amor o nos llenan de odio. Entonces, o de broncas o de incomodidades, ¿no? El odio por ahí ya más extremo, pero digo, cuando una película nos incomoda, nos molesta, es porque hay algo que esa película está ejerciendo sobre nosotros. Entonces, tanto porque la disfrutemos enormemente o porque nos intranquiliza, está bueno ir a ver esa secuencia plano a plano, sonido a sonido. Recuerden que cada vez que hablamos de plano, hablamos de un plano visual y sonoro, ¿no? Es un conjunto audiovisual. Para ver justamente cómo está funcionando y por qué me genera esas cosas que me generan. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Me escuchan lo que estoy hablando? Sí, profe. ¿Está todo bien? Bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien. Punto 2. Me anoté, tengo un mapita de la clase, me voy anotando y viendo lo que me voy, la estructura. Punto 2, mostrarles libros. Yo lo veo invertido. ¿Ustedes lo leen bien ahí? Sí, perfecto. ¿O se lee invertido? ¿Se lee bien? Bien. Se lee bien, se lee bien. Se ve bien. O sea Sí, que sí, yo se lee tengo bien. el plano en espejo, está bien. Vieron que uno puede poner el plano de la imagen de estos dispositivos, lo podemos poner que haga espejo o no, ¿no? Lo podemos flipear, dar vuelta. Bueno, Diccionario de Cine, de Eduardo Russo. ¿Les suena? Es el que nos pasaron, ¿no? Exacto. Les pasamos el link de este diccionario y les dijimos varias cosas acerca de él, están escritas y están grabadas, y en la clase que van a ver en el blog también hay observaciones e indicaciones y formas de uso de este diccionario. Este es uno de los recursos bibliográficos obligatorios más importantes que tenemos en la cursada. Todavía no pude subirles el programa de la materia, la semana que viene se los voy a subir, se los vamos a subir al blog,
para que lo tengan, que les dijimos que lo naveguen, que lo observen, que lo lean y que lo estudien. Léanlo concienzudamente el programa porque van a ver ahí que hay una estructura y un plan de acción que el sentido profundo de ese plan de acción lo ponen ustedes. Nosotros le ponemos un terreno por donde transitar y por donde navegar, pero el sentido profundo lo hacen ustedes, ¿no? Entonces, bueno, el diccionario de ruso, maravilla y una gran herramienta de estudio para sacarnos dudas y también, sobre todo, para generar interrogantes. Bien. Y por otro lado, el campo ciego, no sé cómo se lee, así. El campo ciego de Pascal Bonitzer, el libro de donde sale el texto que ustedes leyeron para hoy. Bien. Es importante leer los libros y los libros completos, porque a veces es muy común, estudiando, que, bueno, empiezan a leer fragmentos del libro, o bien capítulos, o bien partes, o bien algunos fragmentos señalados, pero es importante ir a los libros completos y tratar de leerlos de manera completa, porque ahí van a entender toda una construcción mucho más profunda y mucho más abarcativa de las ideas o de las problemáticas que se van abordando en los pequeños textos que estamos planteando. Sí, el campo ciego, como dicen los compañeros. Bien. Vamos a compartir un material. A ver cuál es. Sería este. Sí. Entonces les voy a compartir para... ¿Cuál de los dos será? Déjenme ver. Este es... Ah, está bien. Vamos a ponerlo así. Y entonces... Compartir. Se supone que es este. No, no es este. Justamente es el contrario. A ver, ¿por qué lo veía así? Déjenme ver otra vez. Mal puesto. A ver, lo voy a minimizar para que quede este solo, así. ¿Qué me pone las dos? Bueno, a ver, déjenme probar a ver si este lo abre. Sí, ¿ahí lo ven? ¿Ven las frases? ¿Encuadrar Sí, esto lo ven? Sí, sí, se ve. Ah, Sí, se buenísimo. ve. Bien. Bueno, entonces, genial, gracias. Encuadrar significa siempre esconder. Es una de las frases disparadoras de la clase de hoy. Como verán, también se repetirá en la charla grabada que van a encontrar en el blog. Encuadrar significa siempre esconder, sugerir. Es una frase de Jean-Louis Comolli. Es un realizador francés y teórico, un gran teórico del cine, y que, como dice Pascal Bonitzer, el cine quiere o tiene como potencia valorizar lo que no se ve, ¿no? Que lo que tiene lugar en la contigüidad del fuera de campo tenga tanta importancia o a veces más que lo que tiene lugar en el interior del cuadro, desde el punto de vista dramático, como hacen clásicos, por ejemplo, como Tiburón o Alien. Si pensamos, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada explicamos un poco de qué hablamos cuando hablamos de espacio fílmico? Que el espacio fílmico se compone, y esto lo retomamos en la clase del log, se compone del espacio en campo, que es el espacio visible, el que está encuadrado, el que está dentro del encuadre, y es el espacio visible. Y hay otro espacio, que Bonitzer lo menciona como campo ciego, que es el espacio fuera de campo. Es decir, todo lo que está alrededor de la pantalla, alrededor de lo visible, contiguo, ¿sí? Que se extiende hasta el infinito, puede ser, pero la gran característica es que el espacio fuera de campo es una prolongación imaginaria del espacio visible en campo, pero que tiene como condición y como singularidad que afecta al campo, ¿sí?
Entonces, no todo lo que está fuera del campo, todo lo que está fuera de la imagen encuadrada, es fuera de campo, ¿no? Todo lo que no tenga que ver con la historia que se esté construyendo o con la experiencia fílmica que se esté construyendo, todo lo que no tenga que ver con esa diégesis construida, no es fuera de campo. Pero todo lo que tenga que ver con lo que está sucediendo en la pantalla, sí se llama fuera de campo, ¿no? Desde el más elemental. Mis manos acá, ¿ustedes me ven ahí? Mis Sí. manos están en campo y ahora están fuera de campo, ¿sí? Entonces, campo, fuera de campo. Mis manos, las partes de cuerpo, las partes de objetos, obviamente que el encuadre puede seccionar y cortar. La parte de este objeto que está fuera de campo, obviamente está ahí, pero hay elementos, si yo giro y miro hacia mi izquierda, ustedes no ven hacia donde estoy mirando. Sin embargo, en la imagen, si ven ahí atrás, hay una cualidad lumínica que tal vez los acerque a entender hacia dónde estoy mirando, porque hay ahí una luz que proviene de una ventana, ¿verdad? Entonces ahí fuera de campo hay una ventana. En la realidad de mi casa. Pero si yo estoy construyendo una película, yo puedo hacer que miro así y fuera de campo, en vez de haber una ventana, estén las cataratas del Iguazú. O Tiburón, y tenga que salir corriendo. Digo, en una película no es súper evidente qué es lo que está desde el fuera de campo, sino que siempre la relación entre el campo y el fuera de campo es una construcción fílmica. A veces es evidente, a veces es así, simple, pero lo importante, pensarlo de esta manera, es que nos permite entender que entonces, entre un plano que yo estoy viendo y el plano siguiente, yo puedo generar una construcción que no necesariamente esté en el lugar de rodaje de donde estoy filmando. ¿Se entiende esto? Alguien levantó la mano. Hola, profe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Lucas. No, yo quería comentar que, claro, que ahora ¿puedo hacer una relación con Elephant desde ahí o esperamos? Si querés, dale, igual lo Porque se vamos me a ver. ocurrió, Dale, sí, está bien, claro, decilo. porque se me ocurrió que, claro, que entonces lo que hacen en Elephant es casi como que no quede campo ciego al mostrar desde tantas perspectivas un plano secuencia que muestre tanto el campo real, o sea, como que hay mucho campo visible y como que mucho no queda de campo ciego, lo que genera que se pueda ver desde muchas perspectivas lo que está pasando y bueno, eso es interesante. Claro que es Muchas de las interesante. escenas al Ahora, menos. sí. ¿Qué piensan los compañeros y las compañeras? Y Compañeros, también sirve para ver el alrededor, cómo es toda la escuela, dónde puede aparecer los tiradores, todos los alrededores, porque es como un laberinto y tenemos cómo orientarnos. bien, ¿qué más? Además genera ese clima de cotidianidad, de estar en un día común en la escuela, hasta que, bueno, pasa el hecho. Ahora, yo les hago una pregunta, por ejemplo, a la propuesta, a la proposición que tiró Luca, si yo le pongo un signo de interrogación al final, es decir, pregunto, ¿no hay fuera de campo en Elephant? No, sí hay, Sí, sí hay pero fuera de campo, profe. Para mí sí hay fuera de campo Es más, sí, casi la mayoría del tiempo hay fuera de campo. Ajá, y después se ajá. completa, tipo, Entonces, después vemos esos fueras de campo. La Es toma decir, y después se completa, decís, después vemos ese Claro. fuera de campo. Ahí hay una clave importantísima, como que ¿no? la relación se confirma, tipo, en nuestra suposición de lo que está pasando en el fuera de campo, se confirma. ¿De qué manera? profe,
de como que, ay, no sé cómo. No, cuando lo muestran. Claro, claro, sí, 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 cuando se llega a hacer esa toma, ese fuera de campo ya no es más fuera de campo. Lucía, decías, ese Completa. fuera de campo, esa suposición del fuera de campo, dijiste, ¿verdad? Sí, Es decir, nosotros suponemos, lo por que está producto pasando. de lo que El está sonido, pasando alrededor, exacto, de claro, cosas que estamos viendo, vamos a la par suponiendo, pero no en abstracto, sino que vamos suponiendo porque la peli también nos tira pistas, que a claro, veces como son el sonido, sonoras, como, sí. ruidos, Profe, ¿qué más? permiso. Sí, Es claro. como, la película entera es como un fuera de campo en realidad, porque son muchísimas cosas que van transcurriendo casi al mismo momento. Profe, pero relacionándolo con lo que hablabas recién, de que cuando ya lo vemos y es funcional a la trama en Elefant, porque con lo que vemos de afuera y después vemos que es parte, que todo se relaciona y que nos lo muestran, que se confirma, ¿ya no dejaría de ser fuera de campo? Muy buena Yo iba a pregunta. preguntar Puede ser que el fuera de si campo, ¿Qué pensás fuera vos, de Sofía? Y yo relacionándolo con lo que decías de siempre, pienso que ya deja de ser porque ya lo vemos como dentro del foco. Ujú. Eso, de hecho, cuando lo estás viendo, Claro. está en campo. O sea, lo que esos fueras de campos sugeridos, que intuimos cuáles son, que suponemos, como dijo la compañera hoy, en un momento dado se convierten en campo. Y otras cosas que veníamos viendo, que estaban en campo, se van al fuera de campo. Una película, no solo Elephant, sino que toda película, cualquier película, es una interacción y una articulación permanente entre lo que sucede en campo y lo que sucede fuera de campo. A veces lo que sucede fuera de campo nunca es visible, pero otras veces lo que sucede fuera de campo sí que es visible. En esas regulaciones, en esos manejos, se juegan los estilos, los modos de hacer películas. Entonces, por ejemplo, tomo esto que han dicho, que está buenísimo lo que están planteando. Fíjense cómo empezó a haber un pensamiento colectivo, ¿no? Lo que dijo una compañera. Profe, A ver, sí, perdón, yo. dale. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto, Sasha. Joya. Digo, porque no existe película sin fuera de campo al final o escena sin fuera de campo, porque siempre vamos a dejar algo sin mostrar. La diferencia es que en Elephant se juega con ese fuera de campo y se construye toda la película en base a jugar con esas relaciones y esas interpretaciones que nos da el director, que nos da, bueno, todo el equipo para que vayamos construyendo, porque por ejemplo, me pongo a pensar, en una de las primeras escenas ya nos muestra que uno de los chicos ve que están entrando reempoderados los otros dos para el suceso y al final de todo, recién en la película, nos muestran qué es lo que va a pasar con eso. Entonces, no hay películas sin fuera de campo, la diferencia es que en Elephant lo trataron para que nosotros nos hagamos este tipo de preguntas. Tal cual te dice Tomás ahí en el chat. Exactamente. Es decir, a ver, está muy bien lo que estás planteando y yo voy a hacer un ajuste fino de ese planteo que estás haciendo, de esa reflexión que es muy buena. Cuando vos decís, no hay películas dijiste, perdón, no hay películas que no trabajen en fuera de campo, algo así, me perdí. Que no existe película sin fuera de campo. Sin fuera de campo, Siempre claro. vamos a... Porque ahora ajustamos de qué estamos hablando. Un fuera de campo, desde el momento que yo hago un primer plano, todo el resto del cuerpo queda fuera de campo, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si hago un primer plano ya estoy articulando entre un campo y un fuera de campo. El tema es el siguiente. Cuando hablamos del fuera de campo, estamos, por lo general, el fuera de campo que se rearticula con el campo, tiene que ver con lo que vos señalaste recién con Elephant. Es decir, la importancia del fuera de campo no es si yo tengo las piernas acá abajo fuera de campo, ¿no? Que ustedes no saben si yo estoy en malla y en ojotas o si estoy vestido de manera completa. Sino que, porque no importa eso, ¿no?
Entonces, y en una película tampoco importa si el actor está vestido o no, si lo que importa es lo que estamos tomando en ese momento de construir el plano. Lo que quiero decir es esto: siempre hablamos de la relación entre el campo y el fuera de campo como una relación dialéctica y una relación dinámica y activa. Cuando un fuera de campo es activo, como el de Elephant, ¿no? Decimos que tiene una enorme preponderancia la presencia del fuera de campo para construir la experiencia fílmica completa de la película, desde lo que narra en cuanto a las peripecias hasta lo que nos genera como sensaciones y como pensamientos y emociones, ¿no? Toda la construcción de sentidos que hacemos. Entonces, justo eso que vos decías, por lo general, casi todas las películas tienen que trabajar necesariamente con la articulación del campo y fuera del campo, pero hay películas que tal vez, o Hitchcock diría, aquellos directores que nada saben de cine, muchas veces ponen todo en campo y solamente en campo. Entonces, que no es porque no tengan un fuera de campo estricto, así como decimos que si las piernas están fuera de campo, están fuera de campo. En realidad las piernas son importantes si tienen alguna acción concreta dentro de este ejemplo que estamos dando. Entonces, cuando el fuera de campo es activo, es poderoso, es potente y rearticula con el campo, es cuando estamos hablando de una presencia notable de ese fuera de campo. Que hay directores que trabajan más fuertemente la construcción desde el fuera de campo y hay películas que no trabajan tan potentemente el fuera de campo, ¿sí? Entonces, como bien dijiste, y no me quiero olvidar, esa articulación que señalaste y que vienen señalando todos los compañeros es un manejo estructural que hace Gus Van Sant en Elephant del fuera de campo. Porque ustedes habrán visto que en las participaciones de la cámara que va siguiendo y va cosiendo y va escribiendo la película a través de esos travelings larguísimos, en planos de larga duración, detrás de los personajes, siguiéndolos, nosotros encontramos, como lo decían hoy, una situación que la vamos viendo desde el punto de vista de un personaje y que más adelante nos damos cuenta, por algunos rastros que nos permite la película, que estamos viendo esa misma situación, pero desde otro punto de vista, siguiendo a otro personaje. ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Me siguen? Profe, Perdí un poco una consulta. Sí. Acordate la pregunta, déjame terminar la idea para que quede claro eso. Entonces, lo que está haciendo es un manejo estructural del fuera de campo en sus rearticulaciones y en este caso está volviendo a situaciones que ya hemos visto, pero en vez de ser construidas o narradas desde el punto de vista de un determinado personaje, las volvemos a ver narradas desde otras peripecias de otros personajes que después encuentran puntos en común. Y que nosotros nos damos cuenta que son las mismas situaciones, porque a veces vemos la misma situación, cuando los pibes, por ejemplo, se están sacando fotos en el pasillo, pero a veces nos damos cuenta que es la misma situación porque escuchamos ruidos semejantes, ¿verdad? Bien, ¿qué ibas a preguntar? ¿Hola? ¿Te referís a mí? Sí, Tomás, creo que estabas hablando. Dale. Una situación de, ¿cómo era la palabra? La palabra campo fuera, algo así, me sale. Fuera de campo. Fuera de campo. Una escena sería cuando agarra uno de los chicos agarra a uno de los estudiantes en el frigorífico. Bueno, que parecía ser un frigorífico o algo así. ¿Y qué estás planteando en eso? ¿Eso cuenta como fuera de campo o cuál sería un ejemplo bien hecho de fuera de ¿Cómo campo? sería para vos? A ver, recordame la situación para poder entender. Por lo que yo entendí, fuera de campo, un ejemplo sería cuando uno de los, no me acuerdo los nombres de los chicos, sí, no importa, estaban persiguiendo a dos estudiantes y los termina encontrando en un frigorífico y la cámara se va alejando y dejando solo a él en la puerta del frigorífico mirándolos con una cara de psicópata. Ajá. ¿Qué piensan los compañeros? Es decir, porque el fuera de campo es cuando hay cosas que no las vemos,
pero que tienen incidencia en lo que sí vemos. Y tienen incidencia por el sonido, o tienen incidencia porque de pronto hay una porción de esa situación que está siendo vista en el plano, ¿sí? No recuerdo en este momento exactamente la situación, la recuerdo vagamente, la situación que vos dijiste, a ver si algún Profe, cuando yo estudiante, vi cuando esa salga un escena, Pumpa puede plantear eso. cuando yo vi esa De a uno. que cuando vi la escena me quedó ese interrogante de qué es lo que pasa al final, porque es como que se aleja la cámara y te deja la intriga de ¿los mata o no los mata? Ellos Pero quedan, la la pareja cámara se aleja y ellos como están la adentro pareja del plano pero muy chiquititos o no están siendo encuadrados. están Fuera de plano. Ya no se ven. Solo se ve no él sé, con el arma apuntándoles. Y ellos Ah, bien, solo se ve él y no se ve a ellos. Bueno, claro, exactamente. sabés que están adentro, pero no se ven por tapa como una Bien, puerta. o sea, ¿sabés que están adentro? ¿La cámara primero los enfocaba a ellos y después se queda con el otro personaje? claro. Bueno, exactamente. Entonces, ellos en un momento estaban en campo y cuando la cámara se va con el otro personaje, lo que queda en campo es el otro personaje. Y ellos quedan fuera de campo. Entonces, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando y estamos en total tensión porque estamos viendo lo que ustedes dicen. ¿Lo mata, no lo mata, lo daña, le hace algo? Entonces, eso es un fuera de campo activo, ¿sí? Que hace que vos te hagas preguntas o que sientas cosas por lo que no ves. Como Tiburón. Retomo, miren, está buenísimo lo que estamos charlando. Fíjense que recién arrancamos, yo quiero mostrarles un montón de cosas y recién arrancamos, fíjense qué importante. La potencia de la frase, encuadrar significa siempre esconder. Es decir, y tomo el ejemplo que acaban de señalar, cuando un director encuadra, no solamente define lo que queda en campo, es decir, lo que queda visible adentro del encuadre, sino que también define lo que no se va a ver en ese encuadre, pero que tiene una presencia importante dentro del film. Por eso la palabra esconder, sugerir, no para esconder para hacer un acertijo, a ver qué tengo acá atrás, no, sino que en realidad en lo que ustedes están señalando, la cámara esconde a esos personajes que nos tenía intrigados de qué es lo que iba a hacer este flaco con ellos, pero no lo podemos ver. Nos Esconde para niega. ponernos en acción a nosotros, espectadores. Exactamente. Nosotros, cuando eso sucede. Sí, molesto, pero no me quedó claro. Al final, el ejemplo que había dicho, ¿cuenta como un fuera de campo? Por lo que están ustedes explicando, claro que sí. ¿Sí? Ah, bueno, sí. O sea, entendelo en la situación que se está explicando, ¿no? En todo caso, los invito a que revisen otra vez, a la luz de lo que estamos hablando, ese fragmento, y la próxima clase lo volvemos a charlar, incluso hasta lo podemos ver en tal caso. Entonces van a ver ustedes que permanentemente, y en el ejemplo analizado que tienen en el blog, van a ver que permanentemente la cámara hace un juego. Hay una coreografía entre la cámara, los cuerpos, el espacio, lo que puedo ver y lo que no puedo ver. Bien por un movimiento de cámara, como ustedes señalaron, bien por desplazamiento de los personajes, que hace que yo vea retazos de cosas o escuche retazos de cosas. ¿Se acuerdan cuando de pronto hay una piba que camina por los pasillos y la cámara la sigue y a medida que camina se escuchan pequeños retazos de música, es decir, de música que hay alguien que está, es lo mismo que ahora no lo podemos vivir, pero es lo mismo que sucede en la Facultad de Artes, cuando ustedes pasean por la facultad y si pasean por las zonas donde están los estudiantes de música, van a pasear y van a escuchar que de pronto en los pasillos se escucha música, se escuchan tarareos, se escuchan cantos, se escuchan voces, se escuchan violines, flautas, guitarra, bombo, percusiones, porque hay algo que no está siendo visible porque sale de las aulas que están ensayando o a veces de los patios. Entonces, eso mismo pasa en la peli. Entonces hay situaciones que están siendo narradas desde el sonido que viene fuera de campo y nos construye un clima, nos construye un entorno, nos construye un modo de sentir y de narrar eso que se va desplegando de a poco.
¿Me siguen con lo que estoy planteando? Profe, mira, hablando justo de esa escena que vos dijiste que iba siguiendo la cámara de alguien, hubo una escena similar en la que la cámara estaba siguiendo a un chico que estaba yendo en dirección contraria, que estaba yendo hacia los disparos, y yo no entendí esa escena. Eso después lo podemos charlar. Y además, seguramente hay que ver, cuando ustedes dicen no entendí, hay que ver en realidad qué fue lo que entendiste de esa situación. ¿Qué es lo que te hizo pensar? ¿Hacia dónde te llevó? O en todo caso, lo que te hizo es que te llenó de preguntas, te llenó de interrogantes, te llenó de desequilibrio, de decir, pucha, no sé qué está pasando acá. ¿No? Y uno puede preguntarse, si una peli y esta peli que vieron, en el momento ese que vos decís, si la pensás en función de lo que va a suceder luego en la película, que vos en ese momento dado no comprendas del todo qué es lo que está pasando, ¿es tal vez un sentido construido por ese momento de la película que sirve para lo que va a venir después? Aunque más no sea, que sirva para que a vos te genere cierta incertidumbre sobre cómo se van a desarrollar los hechos que vamos a ver luego. También para generar deseo, ¿o no? Para generar deseo, exactamente, Martina. ¿Por qué? Porque nada, al no entender, vamos a querer entender, no sé. El deseo de ver. El deseo de saber, el deseo de tener las respuestas. Deseo y curiosidad, en este caso, son sinónimos. Nos llena de interrogantes, ahí pusieron, Aitena puse curiosidad también. Nos llena de curiosidad, nos llena de interrogantes. ¿Por qué? Porque nosotros, los espectadores, lo que quieren es, interrogantes fueron Analía también, los espectadores lo que quieren es saber todo ya. Lo que quiere un espectador es que decime quién es el asesino, decime quién se comió el pastel, Por eso decime también quién el hizo tal o tiempo tal que cosa. pasa un plan y el otro. ¿Cómo? Por eso también el tiempo que se demora desde un plano al otro. O sea, para generarnos como más interrogantes todavía. Exactamente, has pegado en otra de las teclas. Fíjense que estábamos hablando de la cámara, estábamos hablando de los puntos de vista y de los puntos de escucha, de lo que se escucha desde dónde. Estábamos hablando de la articulación del espacio en campo y del espacio fuera de campo, que genera no solo ciertas certidumbres respecto de lo que pasa, sino principalmente mucha incertidumbre y por lo tanto curiosidad, interrogantes, deseo de saber. Encima, como bien vos decís, espera que termine la idea, por favor. Sí, encima, perdón. lo que vos decís, la extensión en el tiempo de esos recursos que lo que hacen es hacer más profunda esas ganas de saber, porque en vez de darme una respuesta inmediata, lo que hace es extender el interrogante o el extender la curiosidad. Entonces, de pronto nosotros estamos atrapados por una película que nos llenó de preguntas, que no sabemos qué es lo que está pasando, pero por otro lado no podemos dejar de verla, porque lo que queremos es que se resuelvan esos acertijos, porque además empezamos nosotros a tener intuiciones, a tener ideas, a decir, esto debe pasar por acá, seguro que pasa esto, o pasa tal cosa, o no tengo ni una idea minúscula de qué es lo que puede llegar a pasar. Todas esas sensaciones son efectos de la forma fílmica, son efectos de la forma en que Elephant está construida para que el espectador trabaje de una manera, que evidentemente, por todo lo que ustedes están planteando, es una manera muy distinta a las películas, las que se llaman más pochocleras, ¿no? Las películas que no... Gus Van Sant requiere de nosotros como espectadores mucha energía, mucha concentración, mucho trabajo, porque nos da pocas pistas y no nos resuelve las cosas. En cambio, hay otras películas que nos da tantas pistas y cosas tan resueltas que a veces nos aburrimos, porque nos dice todo tan clarito que al final no tengo nada que descubrir, porque ya me dijo todo la película, ¿no? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, y termino esta idea. Sí. Y entonces muchas veces el espectador se adelanta a lo que va a pasar.
Ah, seguro que pasa tal cosa. Y si encima pasa lo que pensamos, cuando nosotros pensamos lo que va a pasar y pasa tal cual, estamos aburridísimos y la película está teniendo un problema constructivo importante. Dale. Acá estoy, perdón. Habías dicho que lo que nos provocaba entonces esas sensaciones, curiosidades y demás, eran efectos de de la sensación fílmica o algo así habías dicho, no lo llegué a notar. No sé si lo podías Son, repetir. sí, claro, todo lo que nosotros sentimos en una película, ¿no? Pero también lo podemos decir de cualquier obra artística. Nosotros escuchamos un tema musical, leemos un poema, asistimos a una obra de teatro, lo que fuera. Todo lo que nos genera en cuanto a sensaciones, en cuanto a ideas abstractas, en cuanto a pensamientos, en cuanto a interrogantes o en cuanto a certezas, todo lo que se despliega a partir de una película que estamos viendo, hasta las contradicciones, son producto de esa misma película. Fíjense que ustedes están poniendo en palabra todas las contradicciones que nos genera Elephant mientras la estamos viendo y que de a poco se van desbrozando y algunas clarificando o en todo caso complejizando hasta que termina la película. Y tal vez seguimos teniendo muchos interrogantes, tal vez muchos interrogantes que teníamos encontramos respuestas, pero a veces la respuesta puede resolver un enigma o hacerlo más intrigante. Puede que resuelva el enigma en un nivel, pero que nos llene de otras películas que van desde la sensación física hasta la reflexión filosófica, ¿no? Entonces, y eso sucede mientras estamos viendo la película y después de verla, cuando la revisitamos con la memoria, cuando recordamos la película o cuando la charlamos como la estamos charlando ahora y con las proposiciones, las ideas, las reflexiones, lo que nos dicen los compañeros que han visto o que han sentido de la película, también nos ayuda a comprenderla desde otro lugar, ¿no? Entonces, todo lo que sentimos es producto de la forma fílmica. Profe, ¿puedo hacer un aporte? Todo artista en cualquiera de sus disciplinas tiene que trabajar la forma fílmica. Una película no es solamente una idea, sino que es una idea convertida en imágenes y sonidos estructurados de manera secuencial, uno detrás del otro, de tal manera que me generen una experiencia audiovisual particular que me va a llenar de emociones y de ideas. Y que me va a invitar a pensar. ¿Se entiende? Entonces, todo eso es producto, hasta que la película no tiene forma, no se conforma, no existe. Puede ser una idea maravillosa, pero hasta que no vive con un plano concreto, con una imagen concreta, con un sonido concreto y se concatena, es solamente una idea. Sí. La última Profe, pregunta tengo una al respecto y consulta. avanzamos. No es para clausurar la discusión, todo lo contrario, sino para potenciarla, para llevarla más al fondo, para potenciarla con las cosas que vamos a ver. Dígame, decime. Profe, tengo una consulta. Em, Cuando se habla de recortar o, digamos, de esconder, el director ya dejando fuera de campo en una historia, ya está escondiendo algo, pero al mismo tiempo, al crear esa historia o al estar teniendo cierto campo y cierto fuera de campo, también está dejando otras cosas de lado. ¿Se hablaría de un doble recorte o un, no sé, que esconde dos veces o eh, es todo lo mismo, digamos, es todo el mismo mecanismo, solamente que se va ampliando? No sé ¿A si se vos qué te entiende la parece? pregunta. Se entiende perfectamente, Luciana. ¿A vos qué te parece? Para mí es como un doble recorte, porque yo lo pongo en la situación de Elephant. ¿Por qué el director eligió contar desde el punto de vista de los estudiantes este día tan común de escuela que terminó en una tragedia? ¿Por qué de los estudiantes y no el profesor, por ejemplo, el último profesor al que decide matar? ¿Por qué nunca contó sobre su punto de vista? Para él no era un día común también. O sea,
fue un recorte ahí, por ejemplo, y también lo que hablábamos de campo y fuera de campo, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, Exactamente, también. lo expresaste perfectamente. ¿Los compañeros entienden lo que está planteando Luciana? Es una reflexión profundísima, te aclaro. Sí, sí, se entiende, se entiende. ¿Se entiende? Sí, se Está entiende buenísimo perfecto. lo que está planteando porque justamente tiene que ver con que esa relación del campo y el fuera de campo, qué escondo y qué no escondo, implica no solo dos, sino muchos niveles de la estructuración y la construcción de una película. Desde la definición elemental y básica de que hago un encuadre, ¿desde dónde lo hago? ¿Cuánto encuadro? ¿Qué tamaño? ¿Sí? ¿Y qué dejo afuera y qué dejo adentro del recorte del encuadre solito? Que en principio me va a empezar a vincular con un espacio fuera de campo inmediato. Pero en Elephant, como bien vos decís, también incluso hay un fuera de campo que es inmediato, que está más lejano, es uno que lo escuchamos a lo lejos. Hay un fuera de campo acá inmediato que hay un pibe que cruza a otro que se está sacando una foto. Pero a lo lejos yo escucho una flauta que suena y está mucho más lejos, también fuera de campo, en otra instancia. Pero a su vez, entonces, tengo estructuras que se articulan entre el campo y el fuera de campo desde el recurso elemental del encuadre simple hasta las estructuras constructivas de la película. Por eso vos bien señalaste el encuadre y señalaste el punto de vista. ¿Desde qué punto de vista? ¿Por qué no toma el punto de vista de uno de los docentes, sino que toma el de los pibes? Ya es un recorte estructural que viene ya desde la selección, no de la idea o del planteo general de lo que va a ser la película, sino además desde dónde lo voy a hacer. Porque esto que vos dijiste es así, es clarísimo, y entonces tiene muchas esferas. Y que obviamente, y esto lo vamos a charlar más adelante, que es complejo, se invita a pensarlo a través, por ejemplo, de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un filósofo francés que ha hecho hay un libro famoso, que son 2 tomos de él, que se llama La imagen-movimiento, y el otro La imagen-tiempo, donde desde la filosofía piensa las problemáticas de los lenguajes audiovisuales a través de las películas y amplifica enormemente los modos posibles de construcciones de los filmes. Entonces, esto que vos has hecho recién es una relación que lleva esos vínculos y que los vamos a hablar más adelante, que tiene que ver justamente incluso con un fuera de campo total y con otros vínculos que tienen que ver ya con los sentidos construidos y las totalidades y las parcialidades. Entonces, casi que son como mamushkas de relaciones de campo y fuera de campo que implican desde entornos espaciales, punto de vista, como dijiste, relaciones estructurales, ¿no? Entonces, lo interesante de Elephant es que, y me encanta porque los veo y las veo muy motivados en discutir y pensar y tirar las ideas que les ha, y los interrogantes que les ha propiciado, es que Elephant, ustedes habrán notado, no estamos acostumbrados a ver películas que trabajan en una estructura constructiva como la que hace Elephant. No estamos acostumbrados. Por lo general las películas tienen otro tipo de estructuras, ¿no? Entonces esta estructura es muy lúdica también y cruza laberintos, cruza el laberinto del seguimiento de un personaje con el laberinto del seguimiento de otro personaje, que después nos damos cuenta que hay puntos de cruce y de contacto y volvemos a ver situaciones de otro punto de vista y eso se va haciendo cada vez más complejo. Entonces, Creo que la película es demasiado cruda como para poder para todo déjenme el público. avanzar un poquito, escúchenme, no se olviden, como les decía, no clausuro la discusión que estamos teniendo, sino que los invito, la tiramos como una lanza que vamos a encontrar más adelante, a retomarla con otros ingredientes. Yo quiero que veamos algunas cosas, estas cosas que estamos discutiendo, y lo que quiero que observemos un poquito, son nutrientes que tienen que ver con la formación de ustedes hacia la elaboración del primer trabajo práctico filmado que va a ser sobre el tema del encuadre, que se lo van a proponer los compañeros docentes en los trabajos, en los prácticos la semana que viene, para hacerlo para 15 días después. Entonces nosotros la semana que viene tienen un práctico, pero la semana siguiente nos volvemos a encontrar con un teórico donde vamos a continuar la discusión de todo esto con más recursos todavía. No solamente todo lo que están planteando ahora, más todo lo que nos propone Bonitzer al respecto y lo que van a ver en la clase grabada, sino con lo que van a ver en el práctico y lo que van a estar pensando con todos estos mecanismos que se están planteando. ¿Se entiende?
Porque van a ver que van a encontrar mucha cuestión. Entonces, fíjense, todo esto sirve además como ejemplo para verificar el pedal, el trampolín, el salto que nos permite, el salto cualitativo que nos puede dar una frase, ¿no? Encuadrar significa siempre esconder, sugerir, articular. Las frases que nosotros les convidamos para pensar cada problemática no se resuelven en la discusión de la clase o en lo que podamos explicar de manera directa, porque siempre quedan reverberando en nosotros como elefante, en el corazón y en la cabeza, porque nos hacen pensar y siempre les vamos encontrando nuevos sentidos, ¿no? No se terminan en una sencilla explicación. Fíjense que Tarkovsky, todo esto que estamos señalando tiene que ver con los modos constructivos, los modos de la mirada, los modos de los puntos de vista, estructurales e inmediatos en la construcción de la cámara, y tienen que ver con los modos de encuadrar. Andrei Tarkovsky, que es un director ruso, nos invita a pensar a través de esta frase que dice: la imagen fílmica es en esencia la observación de un fenómeno inserto en el tiempo. Y vayamos repensando Elephant a partir de estas frases. También nos dice, en el cine la imagen se basa en la capacidad de expresar como observación la propia sensación de un objeto. Como observación, expresar la propia sensación de un objeto, de una situación, lo que fuera, como observación. Estoy leyendo ahí lo que está pintado en amarillo. El cine tiene esa capacidad. Expresa como una sensación propia, la propia sensación en realidad la expresa como una observación. Es decir, las imágenes nos construyen sensaciones y sentidos a partir, a veces simplemente, de, y no tan simplemente, desde dónde pongo la cámara, dónde pongo el encuadre, a qué altura, con qué angulación, con qué lente, con qué luz, con qué sonidos. Y qué veo y qué no veo. Porque ustedes articularon perfectamente, entendieron perfectamente que Elephant está al encuadrar definiendo lo que queda en campo y sobre todo lo que queda fuera de campo, que lo va a vehiculizar de diversas maneras a través de la estructura constructiva. Entonces, Andrea Peta Santoro, nuestra adjunta de cátedra, siempre ha mandado una frase maravillosa que dice: ¿cómo convertir el mundo, esa sensación de mundo, en un hecho fílmico, en una emoción estética, a través de un plano, de un encuadre? ¿Cómo traducir el mundo, esa sensación que yo tengo de mundo, en un hecho estético? Como decía Comolín en la primera clase, cómo convertir el cine en mundo. Esa manía que tienen las realizadoras y los realizadores de convertir el mundo que tengo delante, sea ficticio y preparado para hacer una película, o sea el mundo histórico y real, cómo convierto eso que tengo delante de cámara en un hecho estético que me provoque emoción, sensibilidad, pensamiento, reflexión, interrogantes. Entonces, vamos a ver cómo han hecho algunos realizadores para trabajar desde el encuadre esas instancias. Como dice acá, entonces, encuadrar es una operación de lenguaje que define un mundo que vivirá en la pantalla a partir de los planos visuales y de los planos sonoros y sus mutuas relaciones. Ejercitar la mirada, practicar la mirada encuadrada, es un elemento sustantivo y central en la conformación de todo realizador y toda realizadora, ¿sí? Porque mirar por cámara es una operación de lenguaje, con todo lo que han planteado ligado a Elephant, que empieza a construirse Elephant desde un plano, que encuadra una porción de mundo, que encuadra la espalda de un personaje, que lo encuadra en un exterior o en un interior, que después se mueve y se desplaza en el tiempo. Una compañera dijo, no solamente es el espacio fílmico lo que empieza a coserse, a construirse, a crearse dentro del film, sino también los ritmos internos,
los tiempos, los tempos, lo que construyen esas sensaciones. Esos elementos narran, esos elementos nos hacen sentir y pensar cosas. Y esos elementos pueden ser los gatillos que determinen la trama de los sucesos, ¿no? Entonces, fíjense, sigo con este cuadro, se lo pongo más acá para que se vea mejor. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Todo realizador o realizadora tiene que ejercitar la mirada. Por suerte, ahora la mayoría de ustedes deben tener celulares o cámaras o cualquier cosa para poder encuadrar. Nosotros tenemos que ejercitar una mirada curiosa que observe el mundo y que lo descubra a través del encuadre. No es lo mismo la visión así más totalizadora que una visión encuadrada. Entonces, tienen el celular a mano, tienen una lente o una cámara a mano, y si no tienen nada de eso, tienen esto, la mano. Con la mano pueden hacer un encuadre cerradito, o un encuadre abierto, incluso que se abre y juegan, ¿no? Como yo jugaba la vez pasada. Jueguen a eso, miren el entorno en los lugares con esto o con esto, si no tienen una máquina Como para juegan hacerlo. los nenes. Como juegan Como los juegan los nenes. nenes. Exactamente, o agarran un papel y hacen un tubo y encuadran, pero a veces, ¿no? Digo, tengo que cambiar de lente, y van a ver que si ustedes ponen la mano así y se concentran, van a ver que van a ver con más nitidez lo que ven ahí, y van a ver relaciones que de pronto no había antes. Yo si les encuadro acá, qué sé yo, mi ojo estoy tapando, entonces no se ve atrás, ¿no? Pero, o yo me veo ahí tan chiquito que no veo, pero por ejemplo, miren, la oreja. Mi oreja, con aquel cuadradito de ese sticker que está pegado en la heladera, ahora están encuadrados. Esta relación de mi oreja con esa parte encuadrada de la heladera no está en mi casa, no existe en mi casa. Yo no tengo una relación de la oreja con ese pedazo. Aparece a partir de que lo encuadro. Yo lo encuadro y empiezo a tener una relación. ¿Se entiende? Es decir, la mirada encuadrada que se posa sobre los objetos del mundo le empiezan a dar otro tipo de relación. Este ojo con esa llamita que hay allá al fondo, no está la relación en mi casa, sino que la relación empieza a estar a partir del encuadre, ¿sí? Entonces, todo lo que vieron de Elephant, las relaciones entre los personajes, entre el espacio, entre lo que narra, entre los sucesos, y entre lo que va a suceder, entre lo que pienso, no está antes de que esté el encuadre de la película, antes de que esté el encuadre del plano que va a ser el vehículo del suceso fílmico que me va a conmover y me va a estimular para decir todo lo que pienso. Entonces, un realizador y una realizadora tienen que ejercitar la mirada. Y fíjense lo que dice acá. Momentos del ejercicio de la mirada hacia la construcción del plano. Son conceptos que hemos hablado en las diferentes clases. Mirar, observar, encuadrar, componer, expresar, sugerir y narrar. En el centro, el plano visual y el plano sonoro son el nexo, son el lugar donde se constituye todo eso. Yo observo el mundo, lo encuadro y a partir de ese encuadre empiezo a componer un plano que me permite expresar, sugerir y narrar. Pero siempre a partir de una enorme observación del mundo. Es casi un viaje que hacemos desde el Chino López, la clase del Chino López con Galeano, a estos 4 conceptos: mirar, observar, encuadrar y expresar. El Chino López, ¿qué fue lo que hizo? Miró, observó, encuadró, le dijeron es re fácil, miras por allí, aprieta por aquí. Pero él, en vez de encuadrar lo evidente, ¿no? El arma humeante o el cadáver en el piso, encuadró algo no habitual, encuadró al tercero, encuadró al testigo.
y encontró y logró expresar, sugerir y narrar a partir de ese encuadre la presencia de la muerte en la cara del testigo que la vio. Entonces eso es mucho más poderoso y mucho más potente que lo evidente y lo habitual de un encuadre de un noticiero. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, o sea, Sí, profe. profe, digamos Bien. que entonces un encuadre podría determinar una historia distinta a la que se puede llegar a ver en el campo. O sea, me refiero en todo el campo, no solo o sea, la determinación de qué se usa el campo visual y el campo ciego, y la participación del sonido, que podría estar en el sonido ambiente, em, ¿cómo se dice? Digamos que sería, o sea, me refiero, viste que el campo ciego técnicamente podría aparecer en el campo visible a través del sonido ambiente. A eso voy. O sea, como que entonces el encuadre, y esa relación con el sonido ambiente, es lo que puede crear una historia específica. Exactamente, exactamente, exactamente. Esa relación e interacción audiovisual entre el campo y el fuera de campo. Entonces yo pregunto, Tadeo, ¿estás presente? Teo. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Teito? ¿Cómo andas, querido? Buen ¿Todo día. bien, ustedes? Yo los voy a invitar a ustedes a que se vean entre ustedes. Seguramente todos tendremos configuraciones de planos diferentes, pero lo que tenemos cuando nosotros nos vemos, yo por ejemplo acá estoy viendo a Abril que está con su perro, estoy viendo a Etelvina que está ahí abajo, lo estoy viendo a Francisco que está con su capucha y con su cosa, lo estoy viendo, miren el que está en el exterior, Adriel, Adriel, ¿es tu nombre? Saluda. Fíjense el encuadre, cómo se nos va, queda Sí, casi Olis. todo campo. Y si seguimos paseando, podemos ver los encuadres de diferentes compañeros y compañeras, ¿no? Acá hay una Lucía Chamorro que muestra su bonete y su manito solamente, ¿no? O podemos ver a Daniela que está con la mano así medio conflictuada y vaya a saber qué cosas pasa, o de pronto Camila que está en una penumbra, ¿no? Y podemos seguir viendo, y la vemos a Martina que se ríe con su pullover amarillo y está puesta así, se mata de risa, o Marcos que también se ríe, tiene una biblioteca de fondo, o bueno, y fíjense que muchos tienen encuadres, primeros planos, planos medios, salvo alguno que se animó a hacer ahí algún encuadre. Lo tenemos acá a Ryan, que tiene su micrófono ahí en el centro del encuadre. Digamos, hay muchísimos, o acá por ejemplo a Valentina Torres, que tiene la cámara más picada, fíjense, la tiene desde arriba hacia abajo, no sé si logran verla, ¿no? En vez de frontal la tiene, ¿no? Valentina, ¿está bien? Tenés la cámara más arriba, porque yo te veo como más para abajo, medio lateral y un poquitito picada hacia abajo. Bueno, hay diferentes tipos de encuadres, o Pablo que tiene ahí fondos verdes, entonces los entornos, lo que se encuadra, lo que se ve, la luz, lo vemos a Adriel otra vez ahora, pero fíjense cómo recién pasaron unas pintitas rojas que tenían que ver con unas flores y rompe el encuadre. Y lo vemos a Teo, fíjense, mírenlo a Teo, miren el encuadre que tiene Teo. Nariz, medio boca, ojo y ese aparato para auricular. Entonces, un encuadre cerrado, un encuadre, ¿no? Distinto. Entonces, por ejemplo, a mí digamos, lo que estoy queriendo plantear es que tenemos diferentes tamaños de plano. Adriel está además en un traveling, porque está caminando. ¿Vos nos escuchás además? ¿Tenés Estoy auriculares o haciendo. No, estás con estoy el con los sonido? auriculares. Es Ah, qué como un claro. podcast. Entonces, Claro, nada, estuve bien. escuchando la clase Muy bien. mientras caminé todo el Bueno, coche. entonces digo, miren a Teo ahí, cómo de pronto, ¿qué pasó? Miren cómo se obtura la imagen, cómo de pronto hay algo que empieza. Entonces, yo diría, fíjense en el plano de Teo, qué tamaño de plano es, dónde está puesta la cámara, cómo les parece que está filmado, por qué tiene ese tamaño de plano y nosotros tenemos otros tipos de planos. ¿Eh? A ver, Teo, movete, haz alguna de tus magias ahí, juguemos un poco.
¿Mover qué? No sé, lo ¿Moverme que yo quieras. Vos, o, el dispositivo, lo que quieras. o A el ver, dispositivo? Ah, te pones de costado, mirá, abrí. Ah, miren. Está buenísimo. ¿Lo ven? Miren dónde, o sea, Teo, ¿están viendo el encuadre de Tadeo? Tenés que hablar, Teo, para hacer ruidito. Sí, ¿Cómo le pega justo a la andan? Hola, cámara hola. y le pega justo al espejo y el espejo le apunta a él. Exactamente, o sea, Teo no está frente a la cámara, él debe estar al lado de la cámara. De hecho, él no está, o sea, lo que estábamos viendo es una imagen de Tadeo, encuadrada con el borde del espejo. Teo, hacete un cuadro Sí, más roto, más, más ¿no? rotito. Sí. Vamos a ver. Y se puede dar Entonces, vuelta y. fíjense qué interesante. Detalles de pronto. Miren cómo empieza a deformarse. Fíjense ahí, miren cómo se deformó. Porque está encuadrando el borde, seguramente más próximo al borde de ese espejo. Nosotros ahora ya sabemos que es un espejo porque vimos el dispositivo, pero si no lo viéramos, diríamos, ¿quién es este chaboncito que está ahí? Miren cómo nos mira, qué raro, ¿qué está haciendo? ¿Quién es Capusotto? ¿Qué está jugando? Bueno, digo, hay una deformación plástica, fíjense la ceja, bueno, ¿ven la deformación? Ahora abrí, Teo, y esa deformación no está pasando por un laboratorio de imagen que esté deformando esa imagen, sino que en todo caso está utilizando un reflejo, un elemento óptico para deformar la imagen. Y lo interesante es que nosotros vemos la imagen de Teo y creíamos que lo estábamos viendo de frente, como nos estamos viendo todos nosotros. Sin embargo, él está reflejado. Y ahora que estamos viendo el espejo, además puede ver otras zonas de lo que está fuera de campo, ¿no? Que está por allá atrás, pero que a veces aparece en el espejo. Entonces, abrí, Teo, abrí, que estaba bueno abriendo también. Entonces, fíjense, el encuadre de Teo ahora pasó de ese plano cerrado y detalle, o primerísimo plano, de su rostro, a un encuadre más complejo donde hay varios elementos, un termo, el espejo que lo refleja a él que está fuera de campo, pero que su imagen está en campo, entonces ahí tenemos un dilema. Teo, ¿está en campo o está fuera de campo? Y un monitor donde encima nos vemos nosotros, se ven ustedes por ahí, qué sé yo. ¿Se entiende? Miren qué locura este mate. Entonces, fíjense acá, el mate está en primer término del encuadre y Teo allá al fondo. Entonces, esto es un encuadre mediado por artilugios de un reflejo básico, que es un espejo, que lo podemos tener en una ventana en cualquier lado. Lo que estamos viendo es que lo que nosotros creíamos que era ese rostro de Teo mirándonos de frente, en realidad no nos está mirando de frente, sino que él tiene un dispositivo y un artilugio de elementos para participar su presencia ahí, pero sin embargo no es exactamente lo que creíamos. ¿Se entiende un poco esto? A mí me encanta eso que está haciendo él porque sorprende. Y fíjense que es tan sencillo, sin embargo modifica sustancialmente lo que vemos y lo que se ve encuadrado respecto de la situación real de su cotidiano. ¿Sí? Nosotros vemos una imagen muy distinta, ahora porque vemos el dispositivo, pero cuando le veíamos el primer plano, creíamos que él estaba respecto de la cámara igual que nosotros, pero en realidad él no está frente a la cámara. ¿Me siguen con lo que estoy planteando? Entonces, chao, la cabeza se te abre, se te explota y dices, entonces yo puedo hacer imágenes además con otro tipo de cosas. Este ejemplo tan sencillo es una maravilla para poder explicar eso de cómo encuadrar el mundo con otros ojos, en función de la pantalla. Porque lo que importa es qué va a pasar en la pantalla. Fíjense ahora, ahí tenemos dos pantallas, el espejo y la pantalla de la compu, ¿no? Y cómo dialogan, una es redonda y circular, la otra es ortogonal. Entonces, un encuadre no habitual, no esperado. Gracias, Teo, por regalarnos cotidianamente esos encuadres hermosos que haces, que nos alegran la cursada. Él habitualmente hace encuadres extraños. Teo, perdón que no lo presenté, lo presento ahora, Tadeo es JTP de la cátedra, el otro JTP, uno es Jopo, Andrés Vázquez, y él es Tadeo Suárez, Teo, JTP, que tiene comisión y cursada en el turno noche. Le invitamos a que viniera a hacer sus juegos. Entonces, ¿se entiende lo que estamos charlando? Digamos, podemos jugar y tenemos encuadres y podemos jugar justamente con el espacio, con el encuadre, con los reflejos. Lo que importa es
¿qué es lo que finalmente empieza a suceder en la pantalla? ¿No? Ahí vuelve Teo a estar acá frontal, pero sin embargo sus ojitos están mirando para el costado porque seguramente estén mirando. Ahí está viendo la pantalla, Teo, cuando mirás para el costado. ¿Vieron? Y él, en el plano que estamos viendo, como si fuera una película, cuando él mira fuera de campo, que en realidad ahí nos está mirando, porque está mirando la pantalla, para nosotros no nos está mirando. Fíjense qué paradoja. Él en este momento nos está viendo la cara, a todos nosotros. Sin embargo, nosotros no, vemos que mira fuera de campo y decimos, debe estar hablando con alguien, cuando en realidad nos está mirando. Sí, para verlo me tengo que mirar yo. Eso es. A su vez te Sí, tenés ¿no? que mirar. Ah, Claro. mirá. Bueno, imagínense con esta cosa tan sencilla la explosión de posibilidades que podemos llegar a tener. Entonces, yo ahora voy a compartirles un material que quiero que vean y que tiene que ver también con todas estas cosas, con los ritmos, con los tiempos, con los encuadres, con los modos de hacer, con el montaje, ¿no? Vamos a verlo y después charlamos. ¿Les parece? Voy a compartir la pantalla y ustedes me dirán si se ve, si se ve completo. ¿Ven completa esta imagen? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Se ve, se ve. Sí. Vamos a ver además si la escuchan porque se escucha a través de mi compu. Vamos, ¿eh? Presten la atención.
¿Tienen idea qué es lo que acabamos de ver? Sí, es el concierto de los fundamentalistas. De los fundamentalistas que hicieron en el NP Pecuén. Exactamente. Un recital maravilloso, impresionante, de un nivel así internacional, como se suele decir, tremendo. Y yo se lo traigo a colación porque es además una construcción audiovisual muy fuerte. Digamos, que donde está trabajando la cámara, la iluminación, la puesta en escena, toda la construcción del uso de los montajes, la edición, es impresionante, es impactante, porque además hace una travesía que va desde el atardecer hasta la noche, y las luces de alrededor, ustedes saben que Epecuén, yo digo que Epecuén es nuestra Pompeya, es la Pompeya argentina, ¿no? Epecuén es una ciudad que quedó devastada por una inundación gigantesca, donde se han filmado películas ahí, y ellos hicieron este recital impresionante con una puesta fílmica audiovisual. Hay una construcción con luces que pintan los lugares, con pantallas y con un montaje interno muy, muy, muy potente. Entonces, la idea es pensar el encuadre, ¿no? Y también está el encuadre sonoro. Es una lástima que se haya escuchado tan bajito, pero entonces ahí, fíjense que estamos en un recital de rock y es todo muy tranquilo, es un momento donde juegan justamente con la pausa, con la serenidad, no necesita ser todo estridente todo el tiempo, ni todo al palo todo el tiempo, ¿no? Manejan los niveles, manejan los climas, los ritmos, es un fragmento que nos apacigua, que nos coloca en un determinado estadio para romperlo con la fuerza del rock, ¿no? Entonces, fíjense, quiero que veamos otros fragmentos, a ver cómo construye, cómo encuadra. A ver, por ejemplo, acá. Fíjense cómo encuadra. La noche tira un salto mortal. Fíjense cómo encuadra la luna, ¿no? Una luna que está saliendo y cómo la encuadra con el borde de un escombro. Están en un lugar devastado. Fíjense este encuadre. Fíjense este encuadre de la luna, como acá están haciendo además un fundido encadenado, pero fíjense, a mí me maravilló esto. Roland Barthes diría que es un punctum de la imagen, ¿no? Un punto que punza afectivamente al espectador. Fíjense que la luna, que recién la veíamos completa y llena, acá en este plano, ¿logran ver ustedes estas rayitas que tiene, estos dientes de la silueta de pedazos de construcción que la enmarcan, pero apenas, y no divisamos más nada que eso, adivinamos que está la construcción rota ahí por los pedacitos que pintan y que enmarcan como uñas, como, ¿no? Esa luna. Es impresionante. Y la traen. Fíjense cómo iluminan el entorno, ¿verdad? Y cómo juegan en ese encuadre anterior con la luz que él tiene atrás redonda con el juego, ¿no? La luna, por un lado, y cuando la cámara levanta, ¿lo vieron ahí? Cuando levanta y lo encuadra en primer término a él, tiene esa luna roja de luz, es un farol que juegan además con todas las estructuras de los elementos que conforman la puesta del recital como formas plásticas, ¿no? Maneras de encuadrar que dialogan con los elementos que están allí alrededor. Y les quiero mostrar otro pedacito, si me permiten, donde también podemos ver. A ver.
un poquito más adelante, ahí. Fíjense otra vez, otro momento de silencio, y fíjense cómo va a articular, cómo encuadra, otra vez. Son algunos elementos, acá el sonido, el silencio, y otra vez, fíjense, ¿no? La luna con esta irregularidad de una construcción destruida, ¿no? Y que forma esos dientes que la enmarcan nuevamente. Entonces, cómo está dialogando, son diferentes momentos del recital, y cómo juegan y dialogan y ayudan incluso a estructurar parte de ese recital a través de este encuadre particular. Esa luna, cómo sugiere, fíjense, qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos, y qué es lo que vemos sugerido, qué es lo que nos esconde este encuadre, ¿no? Nos esconde toda la totalidad de esa devastación, sin embargo está presente en ese rayador que toca la luna, ¿verdad? Las pantallas, fíjense el entorno. Hizo un fundido encadenado a esto, fíjense, hay pantallas distribuidas por los alrededores y un entorno de árboles quemados y de espacios derruidos que están pintados con luz, ¿no? Con cian, con magenta, con juegos de luz que van trabajando el espacio, el entorno y la plástica y la gráfica en todo ese evento monumental que es ese recital hecho por streaming, por lo tanto está hecho como un fenómeno audiovisual, está pensado como un fenómeno audiovisual. ¿Sí? Bueno, dejo de compartir esto. Otro ejemplo como para pensar, ¿no? Esta cuestión de lunas encuadradas. Justo yo anoté cosas acá y que tengo una luna, ¿no? Lunas. Entonces, déjenme verificar por dónde vamos. Hay otro fragmento que quiero mostrarles. ¿Me siguen? ¿Está bien lo que estuvimos viendo? ¿Se está bien? Estamos en eso. Y yo sé que en sus cabecitas rebota permanentemente en los planos de Elephant y en las cosas otras cosas que han visto y otras cosas que les recuerdan o que les motiva. Es lo que nos pasa a todos. Déjenme estimularlos con otros fragmentos más. Yo quiero que vean, ahora vamos a pasar a ver, hay un material hermosísimo que pude ver el otro día en Canal Encuentro. Vieron que Canal Encuentro es un exponente de la televisión de calidad que irrumpió como una maravilla dentro de la Argentina hace ya como más de una década. Y hay un detalle que yo les decía que Epecuén es como nuestra Pompeya, ¿no? Por un cataclismo que destruyó el lugar, y me llevó a pensar, son asociaciones, pero porque este espectáculo extraordinario que hicieron los fundamentalistas con el Indio Solari, eligiendo Epecuén, yo digo, Epecuén es como Pompeya, y en Pompeya, una de las bandas de rock más importantes de la historia del mundo es Pink Floyd. Y Pink Floyd tocó en Pompeya, su famoso vivo en Pompeya en el año 1972. Casi 50 años después, en Epecuén, esta banda argentina toca
en un lugar que nos hace acordar, ¿no? Por eso digo que es nuestra Pompeya y más allá de la inundación, ¿no? Los tangos. Casualidades u homenajes, hermosuras seguro. Lo que quiero que vean es un fragmento de la película documental que se llama 327 cuadernos, que es una peli, es un documental que hizo Andrés Di Tella en el año 2015 sobre el escritor Ricardo Piglia. No sé si conocen a Ricardo Piglia, es un escritor extraordinario, un escritor argentino extraordinario, que volvió, estaba viviendo en Estados Unidos, parte y parte de su vida, y volvió para hacer, para rescatar y navegar su diario íntimo, escrito durante 40 años, que tenía cantidad enorme, no, más de 40 años, creo que son 327 cuadernos de diario íntimo, que escribió desde pequeño hasta su muerte, y los editó esas memorias, que las editó como las memorias de Renzi, un personaje que desarrolló a lo largo de su literatura, y entonces Andrés Di Tella, documentalista, siguió todo el proceso de construcción de ese diario íntimo a través de una película, de un documental, y lo siguió a lo largo de un año. Hizo una película bellísima, que se llama 327 cuadernos. Y yo lo que quiero que veamos allí es, porque tiene un clima muy especial y te mete en el mundo del cine y el mundo íntimo de Piglia, lo que dice Piglia acerca de su vida y su obra y sobre la vida es realmente maravilloso. Y lo que quiero que observemos es un par de planitos que tengo acá. A ver si los pueden ver completos. Quiero que observen qué encuadra, cómo encuadra, qué se ve, qué no se ve. Hago un inventario de los lugares de la ciudad que se repiten en el diario a lo largo de los años. Los pasajes de Avenida de Mayo, la recoba de Paseo Colón, las galerías subterráneas de la 9 de Julio. Hace 20 años recorrí con él estos mismos pasillos, tras las huellas de otro escritor, Macedonio Fernández. Ahora me doy cuenta que Macedonio también mezclaba de todo en sus cuadernos. La lista de compras y el comienzo de una novela. Vida y ficción. ¿Qué predomina en estos encuadres, en este plano, por ejemplo? La sombra y la luz, pero la sombra. Luces y sombras. La luz y la sombra. Y qué... Fíjense qué interesante, ¿no? Les voy a sacar el sonido porque fíjense este plano, obsérvenlo otra vez. Miren la navegación de las sombras, del viaje, las sombras que provienen de objetos que están fuera de campo, los cuerpos, los reflejos, las relaciones entre lo más oscuro y lo más claro, lo que se ve directo, la duración del plano y el juego con la cámara, que si vemos, tiene reminiscencias incluso con Elephant, ahora que lo veía otra vez. Fíjense este traveling, ¿no? Un traveling largo, siguiéndolo de espaldas, recorriendo los comercios que están debajo de en el subte en Buenos Aires, y mientras además comenta que lo había seguido hacía muchos años atrás, indagando acerca de la obra de Macedonio Fernández, ¿no? Otro grande de la literatura argentina y un escritor rescatado y estudiado especialmente por Piglia. Entonces,
Fíjense otra vez la relación de luz y sombra, los llenos y vacíos. Entonces, les quiero compartir algunas ideas que escribí en torno a este plano. Fíjense, porque observen otra vez, observen qué pasa con las sombras de estos vehículos acá en la pared, pero fíjense acá adelante, fíjense acá, la luz clara, ¿no? ¿Lo vieron eso? Mírenlo otra vez. Los destellos, a ver si me da bolilla. Fíjense otra vez lo que ocurre acá, en las columnas, en la zona de la derecha, con la luz y la sombra. Fíjense cómo repiquetean esos destellos, cómo juegan, cómo atraviesan además los colores sobre los ventanucos de los colectivos, ¿no? Entonces, les voy a compartir lo que escribí, ligado a este plano, a esta sensación. Ideas para comentarles a ustedes, ¿no? Sobre esta clase de encuadre, usar el plano de la recoba, luz y sombra, es un plano de luz. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Profe, se Bien. escucha. Genial. Es un plano de luz. La gente está como paisaje, pero la protagonista es la luz, la acción física, fílmica de la luz. Es un gran ejercicio de observación. Un lugar habitual, conocido como nuestras casas, visto en un modo lumínico determinado. El movimiento vehicular narrado como sombras en acción, en desplazamiento, cautivante, poético, distinto. No es original, sin embargo es singular, y nos narra ese lugar desde una mirada muy diferente a la habitual. La fuerza de la oscuridad. Algo semejante hará con algunos planos de Mar del Plata. Hizo unos planos de lugares comunes de Mar del Plata, pero filmados de otra manera, filmados de una manera que parece en otro lugar y que tienen reminiscencias a este juego de la oscuridad y la perforación de la luz. La recoba, escalera del subte, comercios del subte, todos muy oscuros, en clave baja, la sombra protagoniza. Miren qué se ve y qué no, cuál es el umbral de visibilidad. Por lo tanto, ¿dónde está puesto el acento del encuadre? En lo que toman tus ojos, en lo que toman sus ojos, lo que componen tus ojos, sus ojos. Lo que componen tus ojos podría ser el título de un poema, una novela, de un film, un rock. ¿Se encuadra solo con los bordes de la mirilla de la cámara? ¿O se puede encuadrar con los elementos estructurales de la composición visual, de la composición plástica o de la composición acústica? ¿Se encuadra con el timbre y el nivel del sonido? Claro que sí, lo vimos con Lucrecia Martel la vez pasada. Miren los diferentes encuadres dentro del encuadre. En este caso encuadra con las relaciones de luz y sombra, y luego con otros elementos como las distancias entre los elementos y la cámara, entre elementos entre sí, objetos, encuadra con las escalas de tamaños, con las escalas de valor de gris, con el valor de la luz, el valor de color, etc. Encuadra con los movimientos y el estatismo, con lo visible de modo directo, con lo sugerido y lo reflejado, cuerpos en las sombras, reflejos de las lámparas encendidas sobre los mosaicos que revisten la pared. Encuadra con el murmullo de la gente cuando hay poca. Y encuadra con el silencio cuando hay mucha, adentro de los pasillos comerciales del subte. Hay mucha gente y no los escucho. Me hace atento a otras cosas, a sus leves gestos, el paso del caminante, la soledad del silencio, el rumor sugerido por el murmullo anterior. Son todas relaciones de montaje, en el plano y entre planos, muy generales por ahora. Asimismo, observen la impronta rítmica que propone la luz y sus intervalos de sombra, el deslizarse suave, a veces más intenso, de la sombra grande sobre el paredón de la línea municipal, o el parpadeo intenso, repiqueteante, casi de una cadencia de proyección cinematográfica contra los pilares, contra las columnas del pasaje. Unas masas oscuras se desplazan de lejos hacia adelante de manera casi uniforme, con pausas largas entre medio, unas, y un repiqueteo fulgurante de destellos de luz con brevísimas oscurecimientos, los otros. El director español José Luis Guerín hizo un largometraje experimental llamado Tren de Sombras, donde explora este tipo de eventos. Y sin ir más lejos, ya que lo tuvimos a Teo hoy acá,
Tadeo Suárez, nuestro JTP, en su tesis de licenciatura en realización audiovisual, egresado de esta carrera, como lo serán ustedes luego, también hizo este tipo de exploraciones, siempre con el encuadre. Entonces, me permito sacar esta imagen y señalar que también podemos vincular esto que estamos viendo con otro ejemplo de cómo un realizador posa su mirada sobre la realidad cotidiana que le rodea para convertirla en cine, en una experiencia distinta a la habitual, cuando no ha sido esa experiencia todavía encuadrada. Entonces pienso en Curuzú Paraíso, en ese microprograma que ustedes acaban de ver o que vieron recientemente, ¿no? Es decir, Curuzú Paraíso está creada a partir de realidades cotidianas, encuadradas, filmadas desde una determinada sensibilidad y puestas en relación. ¿Qué observaron ustedes de Curuzú Paraíso? ¿Qué pueden decir de Curuzú Paraíso? Cotidianidad, tal vez. ¿Qué narra? Digamos, en principio, ¿qué narra Curuzú Paraíso? Yo vi que narra el lugar a través de los colores, de los colores así más fuertes y no hay como mucha luz, ¿puede ser? O sea, la luz no es tan Sí, fuerte como en otros documentales. sí. ¿Qué más? Yo vi que narra las luces y las sombras que tenemos todas las personas en diferentes metros. Natalia, se corta. ¿Podés repetir porque se está cortando tu palabra? Sí, por eso saqué la cámara, porque tengo poca conexión. Ah, dale, de vuelta. Decía que me pareció que le da a dejar son las luces y las sombras en nosotros mismos, en todas las personas. No sé, me fui para ese lado, no sé. Está bien, porque uno podría pensar, ¿cómo narrarías un viaje en colectivo? ¿No? Porque en principio Curuzú Paraíso es un viaje en colectivo. ¿Cómo narrarías un viaje en colectivo? Enfocaba mucho los garabatos de los asientos, dice alguien ahí en el chat. Sí, las miradas de los que viajaban también. Las miradas de los que viajaban. ¿Qué más pueden decir? Yo diría que en parte lo de las miradas y también los garabatos en los asientos va remitiendo a lo cotidiano de viajar en colectivo, porque cuando acostumbras a viajar en estos medios y todo, siempre encuentras frases, ¿no? Y esas frases como que se van respondiendo con otras y además cuentan una historia de alguien que se subió ahí y quiso marcar el medio, ¿no? Marcar el transporte o lo que sea, cuenta un tipo de letra, cuenta el color con el que lo dibujó también, y a veces, bueno, en mi caso en particular, como vas especulando sobre eso, ¿no? Sobre el te amo o no sé, a veces un número, a veces un detalle o tu propio nombre, porque quieres dejar marcado que ahí estuviste, y por ahí a eso remitiría desde mi punto de vista. Bien. Las frases de la gente en un viaje común, dice Nico por acá. Sí, muestra a quienes viajan y muestra huellas de quienes viajaron de alguna manera, muestra palabras de quienes estuvieron en ese lugar, muestra historias también de quienes viajaron y muestra en ese presente mismo, en ese campo, a quienes están viajando y cómo están viendo las historias de quienes estuvieron ahí. Bien. ¿Qué más? Si yo les pregunto, ¿es el viaje de un colectivo? No, es el viaje, para mí es el viaje no solo de las personas que están dentro del colectivo, sino de todas las que dejaron marcado que ahí habían estado. Como por ejemplo, decir, no sé, como un fuera de campo metafórico, si se quiere decir. Quedó la marca, enfoca lo que pusieron, por ejemplo, un te quiero hacia una persona y vos podés imaginar todo lo que hay detrás de ese te quiero final que quedó marcado en este caso en el colectivo.
Bien. Es el viaje de cada persona. Entonces tenemos, viajan las personas que están adentro del colectivo, viajan las personas que han dejado las huellas, o sea, lo presente, lo pasado, la huella, el futuro es a donde van, pero además, si yo les pregunto, ¿es un único colectivo el que hace ese viaje? ¿Le prestaron atención? No, En y un los momento Son pasajeros. distintos. sí, porque en un Son momento como que distintos colectivos. entra ¿Cómo uno sabemos y que son? sale otro. Porque es un único viaje, pero ¿cómo sabemos que son distintos colectivos? Por las sillas, que son más viejas que otras. Exacto. O sea, las texturas de los asientos son diferentes, los colores y los materiales son distintos, ¿no? De hecho, cuando vemos al principio hay un colectivo que es rojo, amarillo y blanco, creo, y el último es verde, el último que vemos es verde. Es decir, es un único viaje, es un viaje audiovisual, es un viaje de la mirada, es un viaje de la sensación, es un viaje amoroso, porque es un viaje que está narrado a partir de los grafitis, que son grafitis de amor, como ustedes han dicho y están poniendo en el chat. Es un único viaje construido con múltiples viajes. Está hecho con múltiples colectivos, con múltiples personas, con múltiples asientos y con múltiples grafitis. Sin embargo, ¿cómo lo vivimos? Alguien dice por acá que uno siente que es como el viaje de uno mismo, ¿no? Como que uno está haciendo parte de ese viaje. Entonces, fíjense qué interesante. Hoy hablábamos de cómo el modo de construir ese viaje en colectivo de Cursú Paraíso, las estrategias constructivas que hacen de esta especie de Frankenstein, ¿sí? Son múltiples viajes, pero narran uno solo. Son múltiples asientos, pero narra como la sensación de un único colectivo. Son múltiples colectivos y en realidad lo sentimos como unívoco y son esas presencias ahí sí multiplicadas y esparcidas de las diferentes personas, pero que a su vez están articuladas a través de las miradas de las personas que sí están viajando, ¿no? Entonces, de alguien que mira para un lado, ¡paf!, y ve uno de los grafitis, que la cámara va hacia otro grafiti, que las personas revolean los ojos, hasta el chofer revolea los ojos, los niños. ¿Recuerdan todo eso? Entonces, es un viaje como íntimo, es un viaje que incluso como la cámara está puesta adentro, nos va haciendo intervenir, es un viaje inmersivo, nos mete adentro de ese viaje. ¿Qué más pueden decir? Acá dice Gabriel, lo que podemos aprender con estos audiovisuales, tanto el que vimos recién como el del colectivo, es que nuestro entorno es inmensamente rico. Todos vemos de muchas maneras, nadie es mejor, lo interesante de esto es que dentro de nuestros lugares podemos ver infinidad de cosas. Justamente lo que me parece que es muy interesante es que cuando veíamos la Recoba jugando con las luces y las sombras en un lugar habitual, pero filmado de una manera diferente, lo mismo que hicieron los fundamentalistas o lo que hacen en Cursú Paraíso. Es decir, también es un viaje habitual. ¿Cuántos de nosotros no habremos visto grafitis en un lugar o hemos hecho los grafitis en un lugar